Como siempre, tratamos de que esto sea positivo y que el esfuerzo de los mandos superiores, empeñados con honestidad y sinceridad para que la policía realmente sea el organismo que esta sociedad ecuatoriana necesita, vamos a enfocarlo de manera positiva. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen policía? Comencemos con la Constitución del Ecuador, artículo 158, en que incluye a las Fuerzas Armadas también. Dice: las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. ¿Acaso un ciudadano no tiene derecho a su integridad física para que un policía le dé una trompada? ¿No leyeron los policías su manual, aquellos de ese patrullero? Inclusive se habla de esto del uso progresivo de la fuerza. Si el ciudadano insulta, no necesariamente el policía tiene que insultar, ni tiene que golpear. Si el ciudadano agrede, lanza una piedra, no necesariamente el policía tiene que lanzarle la piedra. Para eso tiene otros elementos para actuar. Me imagino que entrenan al policía para saber hacer uso de su autoridad. Pero vamos a lo positivo, como decía. En la misma Constitución, en el artículo 158, en su tercer párrafo, dice: las Fuerzas Armadas y los policías se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Es decir, inclusive puede darse el caso de un ciudadano embriagado, un ciudadano ofendido, molesto, que insulte al policía. Aún en esos casos se demanda del policía una actuación con altura, respetando precisamente los derechos de las personas, sin discriminación. Porque hacer una discriminación entre un ciudadano honesto y un deshonesto, o un respetuoso o un irrespetuoso, está discriminando. Ese es el grave problema de que quien acepta ser policía debe ser realmente una persona bastante madura y de altísimo nivel. Voy a leerles lo que dice un manual de la policía española, publicada hace algunos tiempos atrás por el diario El País de España. Primero, el sentido de la disciplina y de la autoridad. Qué interesante. Esto no solo para un policía, sino para todo ciudadano. Tener el sentido de la disciplina y de la autoridad. En el caso específico de los policías, consiste en la conformidad ante las normas y demanda de sus superiores. Es una persona que suele ser sobria y digna de confianza, así como dominada por el sentido del deber, perseverante, responsable y organizada. Debe tener sentido de la iniciativa, que consiste en una persona no inhibida, dispuesta a intentar cosas nuevas, puede soportar sin fatiga las vicisitudes del trato con la gente y las situaciones emocionales abrumadoras. Este sería un mensaje especial para los abogados que están tratando de defender a los policías que perdieron la paciencia. Le voy a repetir: persona no inhibida, dispuesta a intentar cosas nuevas, puede soportar sin fatiga las vicisitudes del trato con la gente y las situaciones emocionales abrumadoras. Seguridad en sí mismo, otra característica, que consiste en la firmeza personal, la capacidad práctica y realista, la confianza en sí mismo y su capacidad para tratar con cosas que debe ser con actitud madura y poco, dice, ansiosa. Además, es flexible y es seguro. El desarrollo de conductas cooperativas. Debe tener la capacidad de integración en el grupo, grado en el que las personas se ayudan entre sí y se muestran amables y cooperativas con los compañeros. Persona adaptable, animosa, interesada en los demás, buena colaboradora con el trabajo en grupo. Otra característica: autocontrol de los impulsos y las emociones. Consiste en que la persona que sea policía debe tener mucho control de sus emociones y de su conducta en general, cuidadosa y abierta a lo social. Evidencia lo que comúnmente se conoce como respeto a sí mismo, tiene en cuenta la reputación social. Es decir, no solo del uniforme que está vistiendo. Un policía golpeando a un ciudadano está irrespetándose a sí mismo, respetando a su institución y respetando a su institución y a su uniforme. Debe tener serenidad, es decir, ser una persona sosegada, relajada y tranquila.
Debe tener capacidad empática y de manejo en la relación interpersonal. Persona socialmente desenvuelta, no inhibida, con buena capacidad para lograr y mantener contactos personales. Neutralidad efectiva en el ejercicio profesional. Persona responsable y organizada, sus metas se encuentran dentro de la normativa social, hace lo que es socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas, haciendo lo que es aceptado e idóneo. Ejemplo, un policía que se embriague, que tome un patrullero policial, es obvio que no está cumpliendo, pues, de manera profesional su ejercicio. Capacidad de automotivación. Algunos lo ponen diferente, porque estaba revisando también otros escritos. Dice, tener capacidad para no aburrirse. Claro, cuando el policía lo mandan a pararse en una esquina, no debe aburrirse. Este otro escritor lo pone como de capacidad de automotivación. Es decir, la capacidad de sentirse satisfecho en lo referente a su profesión. Grado en que una persona se preocupa de su actividad y se entrega a ella con entusiasmo, con motivación, sin aburrimiento. Así sería, ¿verdad?, el complemento. Claro, estamos pidiendo a un ciudadano de primera. Y ahí está la pregunta. Cuando se dan las aplicaciones para aspirar a ser policía, ¿llegan ciudadanos de primera? Pregunta. Segunda pregunta. ¿Se le hacen los test psicotécnicos adecuados para, por ejemplo, cuando se habla de sinceridad, para saber si no mienten, si no son hipócritas? Tantas cosas necesarias para respetar a una institución. Mire usted, son temas que los ecuatorianos debemos tratar de discutirlos, debatirlos, sin que sean de misterios, sin que sean mitos ni tabúes, sin que ofendamos a la institución policial, ella es única, respetable, sin que ofendamos a los policías, a los que están en ejercicio. No todos deben de ser, obviamente, deshonestos. Habrán la mayoría, ojalá, honestos, que aman su profesión. Pero aquellos malos elementos que no son capaces de controlarse y de respetarse a sí mismo y respetar su uniforme y la institución, y sobre todo respetar a un ciudadano, por muy que en algún instante un ciudadano se haya sentido molesto y lo haya ofendido, pongamos el caso. El policía con autoridad es de autocontrol, de autodisciplina. ¿Será posible que la policía realmente, en esta depuración que nuevamente propone Gustavo Yalc como ministro de gobierno, será posible que la policía de una vez por todas sea apoyada por los civiles, apoyada por el gobierno, para que tengamos los mejores ciudadanos como policías? Vamos al corte comercial.